Bueno, ¿cómo están en esta tarde? También muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Hoy a la mañana hicimos un video, mucho frío, seguimos con mucho frío, pero seguimos para adelante. Bien, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante. No solo la conciencia es importante, es fundamental, pero también hay que tener conciencia de ciertas cosas que a uno le pasan mentalmente, ¿sí? Porque tenemos el ego, que después voy a hablar más profundamente de eso, pero el ego es como algo que te hace creer cosas, miedos, ansiedad, vive en el pasado, en el relato del pasado, en el trauma, no suelta la víctima eterna, no vive en el presente, vive en la ansiedad del futuro. Después le hablamos, pero existe este ego que está en todas las cabezas de las personas de este planeta. Entonces, primero, bueno, hay que controlar el ego y hay técnicas, pero después vamos a hablar. Vamos a hablar de un psiquiatra, ¿sí? Porque acá no se trata solo de hablar de espiritualidad, sin tener una responsabilidad por lo que le pasa al ser humano también a nivel psicológico, porque eso también influye en nuestro estado de evolución. Entonces, cuanto más sanos estemos en todo sentido, holísticamente, inclusive en la mente, más vamos a poder evolucionar y estar más conectados con nuestra conciencia. Cuanto más perturbados estemos, menos contacto vamos a tener con nuestra conciencia. Entonces eso nos ayuda. Entonces vamos a atacar un poquito, a meternos un poquito en la parte del dolor psicológico, porque eso es una traba enorme para la evolución. Así que vamos a entrar en lo siguiente. El doctor Phil Stutz es un innovador, estoy leyendo acá porque así no me pierdo. Es psiquiatra, escritor, creador de herramientas transformadoras. Hay un show perdonen, este frío. Hay un show en Netflix donde Stutz, ya es un señor grande, permite que su paciente lo entreviste, o sea, intercambian los roles, pero es muy gracioso y al mismo tiempo es muy importante todo lo que explica ahí, ¿sí? Pero es un contenido leve, no es un contenido que decís, uy, voy a ver algo pesadísimo, no. Lo hacen de una forma que es muy interesante, vale la pena, mírenlo porque es informativo además. Entonces, esto va a complementar lo que les estoy diciendo. Psiquiatra, ¿sí? Escritor, creador de herramientas transformadoras. ¿Por qué? Phil Stutz estudió psiquiatría y cuando terminó dijo, pero esto no sirve, no, esto así solo, así como me lo vendieron, en una cajita, tomar el remedio y esperar un mes que haga efecto, ponete un sublingual, no es la solución. Puede serlo por un tiempo, pero no pasa solo por ahí, como tampoco pasa en el caso de no tener nada de conciencia, espiritualidad, o sea, es una cuestión de un montón de cosas. Él en este caso también habla de la espiritualidad, pero más adelante. Ahora va a hablar de métodos transformadores que él dijo, pero si el paciente me viene a ver a mí es porque se siente mal. Me está contando sus peores temores, desgracias, etc. Y lo vive así. Para otro no, pero para él sí. Si él viene a mí es porque no aguanta más ese dolor, necesita ayuda. Y entonces, si yo no le doy ayuda y solo hago lo que me dieron en Facultad de Medicina, las pastillas, esta persona que está sufriendo delante mío tiene que irse de mi consultorio. Tengo la responsabilidad moral, dijo, de que se vaya no curado, medicado si es necesario, pero tiene que irse con apenas una herramienta para que pueda aplicar y le genere algo de alivio en una sesión conmigo, porque yo no puedo sentirme, digamos, responsable con mi profesión. Si viene una persona que me busca justamente para el alivio de su sufrimiento, que es desesperante, porque si no, no vendrían, y yo le doy una pastilla y le digo, volvé en un mes y nada más. Les tengo que dar una herramienta, aunque sea chiquitita, para que la aplique en momentos donde más la necesita. No se cura con eso, pero todo empieza por ahí. Bueno, Phil Stutz entonces, psiquiatra estadounidense ampliamente reconocido por su enfoque práctico, ¿sí? Visual, tiene técnicas visuales, orientado a la acción en el tratamiento de cuestiones emocionales y existenciales, ¿sí?
Es coautor de un bestseller, The Tools, desarrolló un sistema terapéutico basado en herramientas accesibles y aplicables rápidamente, ¿sí? Es lo que les dije, diseñadas para ayudar al paciente a salir de la parálisis y enfrentar la vida con coraje, propósito y presencia. El coraje, el propósito y presencia lo vas recuperando, no es así que salís de ahí y ya está, no. Pero te da una herramienta para salir de la parálisis. ¿Qué es la parálisis? Es lo que te lleva justamente a no poder funcionar normalmente, a no poder vivir con tu propia cabeza, y vas a buscar a este tipo para que te ayude. Entonces él se siente responsable por lo menos sacarte por lo menos del estado de parálisis, y no lo va a hacer con un Rivotril sublingual en una sesión. Tenelo, pero él tiene otro enfoque también. Una cosa no cancela la otra, él no está diciendo lo contrario, él está agregando. A diferencia del psicoanálisis tradicional, que se enfoca en el pasado, el Dr. Stutz propone un modelo dinámico centrado en el poder del movimiento y de la transformación activa del presente. Ahora, el pasado no existe más, es una película que te haces en la cabeza. Somos cineastas de lo que queremos. Entonces, si la mayoría de la humanidad tiene este problema, que vive en el relato del pasado y se hace una película de terror, cuando en realidad te das cuenta que no está más el pasado, que todavía vivís. Los traumas y todo eso ya dejaron de existir. Entendelos, trabajalos. Ya está. El pasado no existe más. Libérate. O sea, no podés vivir eternamente en el pasado. Si vivís eternamente en el pasado, tu vida va a ser pura angustia. Es una película. Y si sos mal cineasta, porque la mayoría de la humanidad es mala haciendo cine en su propia cabeza, anda al cine a ver una película si querés de terror. Pero si vos te haces una película de terror todos los días sobre tu pasado, sos un muy mal cineasta. No te dediques a eso, porque si a vos mismo te haces una película de terror de algo que ya fue feo, obviamente, te lo volvés a hacer y cada vez peor. No sabes hacer cine. Hacete una comedia, hacete algo más agradable, pero no te hagas una película de terror cada vez que pensás del pasado. Tenelo en cuenta el pasado, aprende del pasado, no te olvides del pasado, entendelo. Pero la película de terror, anda al cine a verla si querés. No te la hagas en tu cabeza. Y el cine tampoco sirve, es horrible, a mí no me gusta. Entonces, él cree en un modelo dinámico centrado en el poder, el movimiento y la transformación activa en el presente. Lo que dije recién del pasado, el presente. Su filosofía es profundamente espiritual, sin ser religiosa. Otra vez digo, en general, no con él. La palabra espiritualidad no es un camino de religión en absoluto. Yo digo evolución o un camino energético o zen, ¿sí? Porque la gente lo confunde con religión, no tiene nada que ver, podés o no tener una religión. La espiritualidad es otra cosa, pero yo no la menciono porque la gente la interpreta mal. Yo digo filosofía zen, ¿ok? Entonces él introduce conceptos nuevos como la fuerza superior, el campo de fuerza positiva, el X del espíritu, que son como recursos internos disponibles para todos, incluso sin tener ninguna fe institucional, justamente lo dice, institucional. Tiene una carrera de décadas atendiendo pacientes de altísimo nivel, inclusive artistas de Hollywood, etcétera, se hizo famoso y todo, y ahora lo importante no es que es famoso. Vamos a hablar de qué lo hace innovador a Phil Stutz. El enfoque terapéutico de él se basa en el principio clave. El cambio se produce a través de la acción, no de la reflexión infinita. No dijo de la reflexión infinita. O sea, más acción y no tanta reflexión que es energía tirada al viento. Reflexión y acción. Pero sin la acción no te va a servir la reflexión eterna. No te va a servir. Salí de la reflexión eterna. Reflexioná, pero salí en algún momento, porque la reflexión se basa en el pasado para que entiendas tu pasado y te quedás siempre en el psicoanálisis del pasado de Freud. Chao, Freud, gracias, chao, gracias, chao. Vamos para vibrar al universo, otra cosa. Vamos a pensar en el ahora. Freud es un pésimo conductor de películas. Es otro que hace películas de terror y se las pasa al paciente. Descubrió cosas buenas, sí. Tiene limitantes. No es el psicoanálisis la fantasía
que te resuelve la vida y lo tenés que hacer durante 10 años. Si vas 10 años a psicoanálisis, la verdad, tenés que tenerte mucho amor a vos mismo, porque te estás torturando, estás siguiendo un método de tortura si lo haces 10 años. Entonces, esto es la reflexión infinita no sirve. A diferencia de los métodos tradicionales centrados en el pasado, Stutz propone herramientas visuales y prácticas que permiten que el paciente pueda moverse, salir de ese estado de inercia, aún en medio de un bloqueo emocional. ¿Ok? Su método se apoya en las herramientas de tools, que no voy a entrar en eso porque son muchas, estoy explicando en general. Si quieren, vean el documental que es más, o hay en YouTube también videos. Stutz también introduce el concepto X del espíritu, una parte esencial del ser humano que Carl Jung también un poquito lo tocó, que va más allá del ego y conecta con una fuerza superior. O sea, su método profundamente visual combina neurociencia. De hecho, la neurociencia, la parte visual, la parte de los sentidos son muy importantes para percibir la realidad, y de hecho está el EMDR, que es básicamente un tratamiento que se hace para los traumas desde lo visual. O sea, lo visual tiene un impacto muy fuerte en el cerebro, ¿sí? Y combina la neurociencia, la espiritualidad, ¿sí? Y practica las técnicas de autoobservación, generando un enfoque terapéutico, dinámico, transformador y accesible. No está negando la medicina. Sí, el antidepresivo te lo da, pero tarda 30 días en hacer efecto. Él te tiene que dar además una herramienta. Para él es importante, y él chocó con muchos médicos que le decían: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cuestionando? Y es así. Bueno, les recomiendo mucho que vean algunos videos de él, búsquenlo en YouTube, es muy interesante. Él en el momento tiene Parkinson, es un poquito difícil de entenderlo, está bien así, pero bueno, vale realmente la pena el approach de Phil Stutz. Gracias por ver el canal y entender que es toda una cuestión holística, y vamos a tocar diferentes temas además de la espiritualidad, porque todo contribuye para eso.